Bueno, muy buenas tardes. Ya próximos a cerrar el año, queda prácticamente una semana. Quisiera tocar un tema que para muchos pues, es bastante importante, como lo es el salario, y lo que significaría una posible intervención por parte de los Estados Unidos a nuestro país. Ya es de despertar cada mañana en nuestro país, enfrentar una realidad que parece diseñada para quebrantar el espíritu humano. No se trata de ideologías, ni se trata de bandos políticos, se trata de sobrevivir en un país donde lo básico se ha vuelto prácticamente inalcanzable. Las pensiones son una burla cruel para quienes trabajaron toda su vida, unas pensiones que alcanzan a 0,50 de dólar mensual, más un bono de $50 que entrega el gobierno, un bono de guerra económica. Mientras tanto, quienes detentan el poder viven en una realidad paralela. Es una realidad, bueno, ajena pues, al hambre que actualmente se vive en el país y la desesperación de quienes definen pues, la existencia de millones de venezolanos. Nuestra verdad hoy no necesita adorno retórico. Un maestro gana lo equivalente a $10 mensuales. A eso se le suma un bono de guerra que da también el gobierno. Un profesional no gana mucho más que un maestro, un profesor. Y eso es un problema que afecta indudablemente la producción en el país y la calidad de enseñanza que actualmente se está dando en nuestras aulas. Esto no es una crisis económica abstracta, es la humillación diaria de profesionales, de familias que comen una vez al día, enfermos que se mueren por falta de tratamientos, que en cualquier país funcional estarían disponibles. Pues yo pienso que la indignidad se ha normalizado tanto que ya ni siquiera nos puede sorprender. Mientras el pueblo se ahoga, la migración se ha convertido en una salida viable para el venezolano. Hoy hablamos de más de 7 millones que han salido del país, no por aventura ni por ambición, sino por una necesidad absoluta. Se fueron dejando atrás todos, sus casas, sus profesiones, sus raíces, siendo un poco más dramático, pues sus muertos enterrados en esta tierra. Las familias quedaron totalmente desplazadas, hijos criando a sus hijos en países extraños mientras sus propios padres envejecen solo en Venezuela, madres que no han abrazado a sus nietos, hermanos que se comunican por internet, familias enteras que se comunican por internet. Esta diáspora forzada es quizá una de las heridas más profundas, un país vaciándose de su gente, de su talento, de su futuro. ¿Cuánto nos costó formar los profesionales en el país donde la educación gratuita universitaria ha sido uno de sus mayores logros? ¿Cuántos profesionales se han formado en nuestra universidad y actualmente trabajan en otros países en sitios laborables diferentes pues, a los de la carrera que eligieron para estudiar? Ahora, sobre este panorama ya insoportable, se cierne una amenaza de una posible intervención militar por parte de los Estados Unidos. Para el venezolano común, esto no se trata de geopolítica ni de estrategia internacional. Esto para nosotros es terror, terror puro. Porque quien ya perdió casi todo sabe que una guerra le quitaría lo poco que le queda. Quien apenas sobrevive con lo mínimo entiende que los bombardeos no distinguen entre objetivos militares y familias durmiendo en su casa. Quien tiene hijos sabe que una guerra en la misma siempre son los inocentes quienes mueren primero. La experiencia venezolana con el actual régimen ha sido devastadora, estamos claros.
Pero la idea de una invasión extranjera genera un pavor visceral, no porque el pueblo defienda al gobierno, el cual de una u otra manera lo ha empobrecido, sino porque lo que significa una guerra traería más muerte, más destrucción, más éxodo. Los hospitales que apenas funcionan se convertirían en escombros, el agua y la luz que fallan constantemente probablemente desaparecerían por completo, el internet, eh, los venezolanos que ya están dispersos por el mundo se multiplicarían por millones, porque huirían muchos más, pues, saldrían muchos más de Venezuela huyendo de las bombas. Nadie en Venezuela, absolutamente nadie, quiere que la viva realidad cotidiana del país afronte una guerra, ni quienes apoyan al gobierno, ni quienes lo repudian, porque todos sabemos que serían ellos, sus hijos, sus ancianos, quienes pagarían el precio. Las élites políticas tienen pasaportes, cuentas bancarias en el exterior, ruta de escape. El pueblo común no tiene nada de eso. Solo tiene este pedazo de tierra a la cual se aferra, esa casa que se le cae a pedazos, esta familia que intenta mantenerse unida contra todo pronóstico, o las familias que tratan de mantenerse unidas contra todo pronóstico. La desesperación venezolana es real y profunda, pero no es una desesperación que pida bombas, es una desesperación que clama por poder trabajar y que ese trabajo signifique algo para poder satisfacer sus necesidades básicas y que el salario no se le evapore en 2 días, que la pensión que reciben nuestros adultos mayores sea lo suficientemente para adquirir los productos de la canasta básica, así como las medicinas que tanto requieren nuestros adultos mayores y que requerimos, pues. Eh, envejecer, envejecer con dignidad, esa sería la palabra para nuestros adultos mayores. Es la desesperación de quien quiere vivir, no la de quien busca más violencia. A esta crisis hay que sumarle las sanciones. Las sanciones impuestas por los Estados Unidos han tenido un impacto profundo y multidimensional en Venezuela, actuando como un catalizador que agravó y que agrava la crisis económica en el país al restringir la comercialización del petróleo, fuente de más del 90% de los ingresos y divisas que entran al país, bloquear el acceso al sistema financiero internacional. Estas medidas han dificultado la importación de insumos básicos como alimentos, medicinas, repuestos para infraestructura eléctrica y de agua también. A finales de este año, de este 2025, la situación se ha intensificado debido al cerco naval más estricto que ha impuesto los Estados Unidos con buques que transportan, hacia los buques que transportan el crudo venezolano. Ya se han llevado 2 buques hacia Estados Unidos. Hay un tercero al cual estaban persiguiendo en el transcurso del día. No sé si logren detenerlo y direccionarlo hacia las refinerías tejanas en los Estados Unidos. Lo que este cerco naval ha generado son cuellos de botella en el almacenamiento y ha forzado la paralización de procesos petroleros. ¿Qué sentido tiene producir petróleo cuando salimos con el petróleo hacia el mar y los barcos y los buques norteamericanos de guerra interceptan estos barcos de petróleo y los desvían pues hacia los Estados Unidos? Pues hay videos incluso de soldados jactándose, hispanos jactándose de lo que están haciendo. Si bien el gobierno estadounidense sostiene que estas sanciones buscan presionar un cambio democrático y combatir la corrupción, de diversos organismos internacionales y expertos advierten que el peso principal de estas restricciones cae sobre la población civil, profundizando la crisis humanitaria y disminuyendo los flujos migratorios y estimulando nuevamente los flujos migratorios, pues. Tienen una retórica de que hay un narcoestado aquí en el país, pero todos sabemos que lo que vienen es por el petróleo venezolano. Venezuela está atrapada
en una pesadilla, pero esta pesadilla no se resuelve con otra pesadilla, que es una pesadilla aún peor, como una invasión. El pueblo venezolano ya ha perdido demasiado, hemos perdido la estabilidad económica, un sistema de salud, de educación, hemos perdido la familia, las esperanzas. Lo único que le queda es la vida y sus seres queridos, los que probablemente todavía se mantienen en el país. Y cuando escucha hablar de una invasión, de operaciones militares o soluciones quirúrgicas que implican armas, explosivos, lo que se siente es pánico ante la posibilidad de perder lo poco que nos queda. Desde dentro de la realidad aplastante, la perspectiva es clara y dolorosa. Venezuela necesita cambios profundos, obvio, necesita cambios profundos. Necesita recuperar esa capacidad de producir, de funcionar, de vivir, pero no necesita de estos cambios que lleguen sobre cadáveres y escombros. Necesita que el mundo entienda que detrás de las cifras y la crisis económica que vive el país, estamos y solo queremos una oportunidad de reconstruir nuestro país. Somos nosotros los venezolanos quienes debemos resolver la crisis venezolana. No tiene que venir alguien a tratar de arreglarnos a nosotros el país. Y más aún sabemos pues de cuando los Estados Unidos ha querido imponer políticas democráticas. Ya sabemos del caso de Irak, Irán, del caso de Irak, de Somalia, de Libia, de Siria, en fin, pues tantos casos y tantos ejemplos que podemos dar que nos asusta verdaderamente que hablen de una invasión a nuestro país, algo que traería mayor caos a nuestro país y probablemente estimularía aún más la migración de venezolanos que buscaríamos, pues, fuera de nuestro territorio, una garantía para poder vivir con dignidad. Bueno, muchas gracias y espero que nada de esto ocurra y que podamos resolver la crisis nosotros bajo las condiciones que actualmente tienen y reinan en el país. Muchas gracias.